Tengan todos un feliz día. A mí me tocaba hablar sobre el presidente Fidel Sánchez Hernández. Fue presidente de El Salvador desde el 1 de julio de 1967 al 1 de julio de 1972. Su predecesor fue Julio Adalberto Rivera y su sucesor fue Armando Molina. Su fecha de nacimiento fue el 7 de julio de 1917, el divisadero en El Salvador, y su fecha de fallecimiento fue el 28 de febrero del 2013. En San Salvador, la causa de la muerte fue un infarto agudo en el miocardio. Su nacionalidad fue salvadoreña. Al partido político que perteneció fue Partido de la Conciliación Nacional. Su ocupación fue militar y político. Su rango fue general. Sus distinciones fue Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Recibió sus estudios primarios y secundarios en los centros de estudios de El Salvador. Seguidamente ingresó como cadete a la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios, habiéndose graduado con honores, ascendido de rango y conservado su antigüedad en cada ascenso de forma virtuosa dentro de la institución castrense. Después de ocupar varias comandancias, fue nombrado agregado militar en la Embajada de El Salvador en Washington, Estados Unidos, entre los años 1960 y 1962, periodo que se le serviría para afirmar su conocimiento sobre la diplomacia y asuntos de Estado. Posteriormente se convirtió en el primer militar salvadoreño en ser designado como observador pacificador en las Naciones Unidas en Corea. A su regreso a El Salvador fue nombrado ministro de Interiores en los años 1962 y 1967, durante el gobierno del presidente Julio Adalberto Rivera. Fue candidato presidencial del Partido de Conciliación Nacional, PCN, en los comicios electorales del 5 de marzo de 1967. Tras ser declarado vencedor, asumió la presidencia el 1 de julio de 1967. El acontecimiento más relevante de su gobierno fue la guerra contra Honduras, llamada la Guerra del Fútbol por los medios de comunicación extranjeros, en el cual estalló después de la clasificación de El Salvador a la Copa del Mundial de 1970, mediante el partido en el cual quedó eliminada la selección de Honduras. El acontecimiento encendió los ánimos contra los salvadoreños en territorio hondureño, habiéndose tenido que huir cientos de ellos hacia su país de origen, El Salvador, acusado al gobierno de Honduras de genocidio. Además, tuvo que enfrentar un intento de golpe de Estado el 25 de marzo de 1972 dirigido por el coronel Benjamín Mejía, pero sobrevivió al mismo para entregar la banda presidencial a su sucesor Arturo Armando Molina el 1 de julio de 1972. Como resultado del intento de golpe de Estado fueron exilados varios políticos, entre ellos el ingeniero José Napoleón Duarte, dirigente del Partido Demócrata Cristiano, PDC, que junto a otros partidos de oposición reclamaron el fraude electoral. Gracias. El coronel Sánchez Hernández ganó la contienda electoral por la presidencia de la República, con una amplia ventaja hacia los partidos opositores. Las personas tenían una noción de que los partidos contendientes estaban respaldados por el comunismo. Sin embargo, el PDC, o Partido Democrático Cristiano, ganó muchas alcaldías y escaños en la Asamblea Legislativa en el año de 1968. Entre sus aciertos en la presidencia podemos mencionar la reforma educativa en el año de 1968, la creación del Bachillerato de Artes en el año de 1969, la lideración de la Guerra de las 100 Horas contra Honduras en el año de 1969, la creación del CENAR, el Centro Nacional de las Artes, en el año de 1970, la construcción del Hospital San Pedro en Usulután en el año de 1972, la Ley de Avenamiento y Riego y el primer Congreso de Reforma Agraria. En el año de 1970, el presidente convocó a un Congreso de Reforma Agraria, con la finalidad de equiparar la grave situación equitativa de la distribución de la tierra. El 4.1% de la población contaba con el 67.28% de la tierra, y por otra parte, el 95.9% de la población contaba con el 32.32% de la tierra. Esta idea transformadora no fue bien vista por la oligarquía cafetalera. En este mismo periodo, la élite agraria financió la expansión del Orden, la organización democrática nacionalista, en El Salvador.
y así combatir el comunismo. El Salvador en la década de 1970 centraba su economía principalmente en el cultivo del café, el algodón y la caña de azúcar. En este momento de la historia, la ruptura del Mercado Común Centroamericano o MCCA debilitó la economía de las naciones centroamericanas, y esto ocasionó un descontento por las mayorías populares en El Salvador. La ruptura del MCCA se dio principalmente al desacuerdo que existía en algunas naciones centroamericanas, como Honduras y Nicaragua, que consideraban peligrosa la mano de obra extranjera en sus tierras. Por otro lado, los países que se dedicaron a trabajar y hacer producir las tierras se vieron beneficiados con este acuerdo. Ese acuerdo regional como es El Salvador, Guatemala y Costa Rica. Una buena parte de salvadoreños se habitaron en varios países centroamericanos y llegaron a trabajar e impulsar estas economías. Tenemos que recordar que una buena parte de los salvadoreños no tenía tierras en El Salvador. Por esta razón emigraron a otros países. La dictadura militar que azotó a El Salvador, apoyada por la oligarquía y el Partido de Conciliación Nacional, PCN, siguió su ruta con el coronel Fidel Sánchez Hernández, que los mismos militares lo apodaron como Tapón, y le hicieron varios chistes como cuando llegó a Corea del Sur y un soldado que le había preguntado ¿por qué no se deja crecer las patillas, coronel? Y Fidel Sánchez Hernández le contestó, no me gusta el pelo largo. Y el soldado le contestó, no, coronel, yo digo las patas de abajo. Fidel Sánchez Hernández en la reforma educativa se tuvo que enfrentar a Andes 21 de junio, que protestaba en contra del ministro de Educación Walter Beneke, y realizaron una gran marcha que concluyó en la calle Delgado frente al Ministerio de Educación, donde miles de maestros permanecieron sentados en la calle. Sánchez Hernández también ordenó la ocupación militar de la Universidad Nacional y la persecución de las organizaciones populares que se iniciaron en este proceso. Fidel Sánchez Hernández se convirtió en el primer militar salvadoreño en ser designado como observador pacificador de las Naciones Unidas en Corea. A su regreso a El Salvador fue nombrado ministro del Interior de los años 1962 al año 1966, durante el gobierno del presidente Julio Alberto Rivera. Fue candidato presidencial del Partido de Conciliación Nacional, PCN, en los comicios electorales del 5 de marzo de 1967. Tras ser declarado vencedor, asumió la presidencia el 1 de julio de 1967, el acontecimiento más relevante de su gobierno. Fue la guerra contra Honduras, llamada la Guerra del Fútbol, por los medios de comunicación extranjeros, donde el pueblo por primera vez apoyó al Ejército Nacional, la cual estalló después de la clasificación de El Salvador a la Copa Mundial del Fútbol de 1970, mediante el partido por el cual eliminada la selección hondureña. El acontecimiento encendió los ánimos contra los salvadoreños en el territorio hondureño, ya que expulsó a más de 300.000 salvadoreños robándoles su tierra, y nuestro país acusó de Honduras de genocida. Posteriormente, el 14 de julio de 1969, la Fuerza Aérea bombardeó los aeropuertos de Honduras y se inició la Guerra de 5 días, cuando El Salvador capturó las varias ciudades de Catrachas. Fidel Sánchez Hernández, debido al fraude que cometió en las elecciones el coronel Benjamín Mejía y el ingeniero José Napoleón Duarte, cuando otros militares organizaron un golpe de estado, siendo capturados Sánchez Hernández y manteniendo el cuartel El Zapote. Mientras se negociaba como resultado del intento del golpe de estado, fueron exiliados varios políticos, entre ellos el ingeniero José Napoleón Duarte, dirigente del Partido Demócrata Cristiano, el PDC, que junto a otros partidos en oposición reclamaron el fraude electoral. Al iniciar la década de los 70, debido a la dictadura militar, organizaron los primeros grupos de guerrilleros de Fuerzas Armadas de la Liberación, FAL, del Partido Comunista, las Fuerzas Populares de la Liberación, FPL, el llamado grupo integrado por miembros del Ejército de la Revolución del Pueblo, ERP, y las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional, FARC, incluyendo el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, el PRTC. El coronel Sánchez Hernández ganó la contienda electoral por la presidencia de la República con una amplia ventaja hacia los partidos opositores de las personas que tenían una nación que los partidos condescendientes respetaban, respaldados por el comunismo. Sin embargo, el PDC
Sin embargo, el PDC ganó muchas alcaldías y escaños en la Asamblea Legislativa de 1968. Fidel Sánchez Hernández murió en el 28 de febrero del 2003 en el Hospital Militar.